Buen día, mi compañera Gabriela Pelcastre y un servidor Arturo Cerón, en representación del comité organizador del proyecto CODEP 2021. Les damos la más cordial bienvenida al segundo Congreso Internacional en Evaluación y Dirección Ética de Proyectos Públicos y Sociales. Antes de entrar en materia con la conferencia del día de hoy, quisiéramos compartir con ustedes la siguiente frase de Power Stewart. La ética es conocer la diferencia entre lo que tienes derecho de hacer y lo que es correcto. Con esta frase presente, damos inicio a la introducción de nuestros ponentes. El día de hoy contamos con la valiosa presencia de 3 ponentes. Ellos cuentan con una destacada trayectoria como investigadores. A continuación, comenzaremos con la semblanza de nuestro ponente. Doctor Carlos Arturo Rojas Rosales. Él es profesor de asignatura, Procesos Psicosociales y Culturales en la Facultad de Psicología, profesor de asignatura del Centro de Relaciones Internacionales y del Centro de Estudios Sociológicos de la UNAM. Su línea de investigación actual es el estudio del sistema político global, la biopolítica y la necropolítica en los procesos globales y regionales y los estudios sobre los recursos estratégicos en áreas tecnológicas y de recursos naturales. Recuerden que pueden compartir sus comentarios en la sección correspondiente del chat en vivo de Facebook y YouTube. Sin más preámbulos, demos una calurosa bienvenida a nuestros 3 ponentes del día de hoy. Conferencia, la Dirección Ética de los Proyectos Públicos y la Ética de las Instituciones Públicas. Buenas tardes a todos. Esta tarde voy a presentar esta ponencia, donde voy a presentar un conjunto de reflexiones sobre la relación entre esta dirección ética de proyectos y la ética de las instituciones. ¿Le pueden dar a la que sigue, por favor? Bueno, el objetivo es que se presenta, que es explicar las relaciones de la dirección ética de los proyectos públicos en relación con la ética de las instituciones públicas desde un marco teórico estructural funcionalista, como un proceso ético de legitimación dentro del orden de la administración pública en tanto concepto de la cultura en el siglo XXI. La que sigue, por favor. En este diagrama presentamos poco la densidad de los conceptos que se presentan y bueno, le puede dar a la siguiente, por favor. Bueno, aquí en cada uno de estos globos presento como un panorama de temas que son parte de esta discusión, y entonces el centro es esta dirección ética de los proyectos públicos en relación a la ética de las instituciones. Hay una parte que se refiere a la autorregulación ética en relación a la confianza, otra en relación a la ética y la confianza en estado regulatorio, y la función cultural ética del proceso. Entonces, básicamente la idea es que la dirección ética de los proyectos públicos puede ser vista como en principio como un nivel donde se aplica el concepto clásico de soberanía en cuanto a la función verificadora de la evaluación y la conducción ética del mismo. Ello significa que los marcos de referencia con los cuales se da la operación de los bienes sociales y económicos para la realización de estos proyectos públicos implica que los funcionarios como operadores de los mismos se sujeten a previsiones jurídicas, normativas y de operatividad colectiva sobre el bien común de la acción del proyecto. Estas normativas se sujetan a formas de operar que están condicionadas dentro de marcos de proceso en los cuales rigen normas soberanas tipo de la organización colectiva del Estado. El Estado tiene sus normas, ámbitos jurídicos para cada caso previsto, y en ellos sistemáticamente y sistémicamente ocurre un proceso de dirección que decanta en la posibilidad de procesos no previstos para que la cobertura de los bienes sociales y económicos pueda incrementar su capacidad de acción hacia procesos donde hay un incremento de complejidad de acuerdo a la temática de los diversos proyectos. Esto significa que la operatividad está sujeta a la determinación interna del proyecto, pero que siempre está en una tensión respecto de la inmanencia cultural en relación a la idea de cómo es la organización del Estado y su funcionalidad instrumental. Esto significa que la operatividad con la cual opera tiene que ver con un funcionamiento que va por encima de una forma instrumental y que tiene que ver con una comprensión donde se entiende la relación entre la dirección ética de los proyectos públicos con la ética de las instituciones públicas. El contexto de esta discusión siempre se adhiere a un proceso donde se puede pensar en la sustentabilidad
y no solo en la funcionalidad o de tipo instrumental o una lógica de ese tipo, sino como un aspecto que tiene que ver con la cultura de las organizaciones y de la cultura de las instituciones públicas. Estos contextos donde se ancla esa cultura también manejan una tensión donde el cambio constante requiere que se piense en la actualización constante del ámbito de la instrumentalidad, es decir, que las reglas operativas sean respetadas y que en el ámbito de la cultura de la institución pública sea base de un conocimiento que tiene que ver con llevar a cabo la inserción del proyecto en una cultura interna de la institución pública y no solamente de seguir una serie de reglas que tienen que ver con herramientas administrativas. Se trata también de ver la sustentabilidad del proyecto y los recursos de organización, implementación y operatividad que tienen que ver con el consumo de insumos o de recursos, que tienen que ver con protocolos, partes del proceso que están ancladas a normas éticas, jurídicas y económicas, que tienen que ver con la toma de decisiones y problemáticas de administración que van más allá de la instrumentalidad de las herramientas administrativas. Por otra parte, se puede pensar en contra o a contracorriente del proceso ético de la dirección de los proyectos públicos, en los límites del Estado en relación al desempeño. Es decir, que están condicionados siempre por evaluaciones que tienen que ver con dimensiones que se anclan a poblaciones, que muchas veces tienen que ver con la gestión de los públicos sociales y políticos de las instituciones públicas, y que estos también se anclan a relaciones con la estructura del poder. De acuerdo con esto, la población a la que va enfocado un proyecto que se está dirigiendo tiene que ver con crear un nicho de mercado en términos de la institución pública, donde el proyecto público tenga que ver con una preferencialidad sobre las simpatías o la eventualidad acción del proceso electoral, y donde la acción que se sitúa en base al establecimiento del proyecto tenga una raíz que se basa en la organización y las formas regulatorias de la institución pública. La confianza, que tiene que ver con estos procesos, va de la mano con esta dirección de proyectos sociales y públicos, donde se debe de formular no como un identificador de condiciones no éticas, es decir, que se pueda jugar con recursos para afianzar estructuras de poder, sino con un acoplamiento del sujeto a la institución, en el que la confianza debe de proceder de manera que las dimensiones de estructuración de esta confianza con la institución pública genere un marco de acciones que puedan ser distintos a otro tipo de procesos. Por otra parte, la confianza debe estar enlazada con la ética, porque su razón de ser es la actuación correcta dentro de un marco de acción jurídica, y el derecho que está vinculando estas condiciones tenga que ver con nociones vitales, donde gestionar, entenderse el contexto de la confianza, las pretensiones electorales de la institución u otros agentes paralelos de acción y funciones deben descartarse a través de la auditoría del proyecto, pero también con la forma de dirección del proyecto, es decir, con un liderazgo que tenga para ese fin a los agentes que se han contratado, ¿no? Que pueden ser agentes privados o agentes de otras instituciones. Esto da lugar a que las instituciones se manejen en un ámbito de confianza y ética, donde los funcionarios y operadores de los proyectos públicos en todos los niveles sostengan procesos donde la evaluación y la vigilancia autorregulatoria o autoformadora del proceso de cada institución pública y sus relaciones hacia la empresa o el público puedan considerarse dentro de un marco que los normalice y que los ponga en un proyecto de autorreferencia, es decir, donde el proyecto interno de la institución sea el que se replique como un marco propio de autogeneración que está regulándose desde su propia forma de estructurar su proceso. Esto que se entiende como autopoiesis puede ser un primer nivel de observación, mientras que en un segundo plano las instituciones de la función pública y sus procesos de transparencia se mantienen un nivel de visibilidad. Un nivel tercero puede ser que las auditorías
sobre finanzas y sobre procesos dentro de la realización de cada tipo de proyecto, tengan en vista las puniciones pertinentes sobre la vigilancia de la sustentabilidad institucional, los procesos de auditoría o de acceso a la información. De manera tal que la ética en relación a la confianza implica procesos o procesamientos operativos de la organización dentro de la administración pública que puedan significar relaciones entre capacitación, operación, funcionalidad de los agentes, la relación con funcionarios y la relación que coliga la distinción entre ciencia y política, donde el conocimiento tiene que ver con fortalecer e implicarse en un nexo que tiene que ver con la producción política de la institución, y teniendo en cuenta que pueden formularse herramientas para que tengan capacidad para incidir como un marco de verdad, un régimen de verdad, que la ciencia conjunta con estas previsiones de la dirección de los proyectos de las instituciones públicas, donde el resultado sea tecnologías de gobierno que anclen las disciplinas científicas al núcleo del funcionamiento de las instituciones públicas, de tal manera que la ética en el manejo sea confiabilizada por procesos de conocimiento que evita fenómenos de creación de públicos que sean comprados y que sean de carácter político, que abusen de los bienes colectivos o que permitan la corrupción dentro de los proyectos públicos, sino que los hagan visibilizarse como proyectos de un bien colectivo público y democrático, en los que se participa sin necesidad de militar en un partido o ser parte de una institución preferente o de preferencias que tienen que ver con otros ámbitos. De acuerdo con eso hay que entender que hay previsiones estructurales de control que tienen que ver con una participación entre la ética y la confianza, pero también en la distinción entre justicia y gobernanza, que tiene que ver con que los participantes de la población en general o comunidades o población que tiene deficiencias en el sentido de la acción del proyecto y plan de trabajo de los proyectos, de la dirección de proyectos públicos, desarrolle para las instituciones públicas una forma en la cual dos distinciones, que es la ética y la confianza y la justicia y la gobernanza, puedan generar un marco de legitimación del proyecto en términos de su realización como proyecto público y del acceso a esas distinciones como un resultado de una acción que permita generar marcadores de legitimidad sobre la soberanía de la acción del Estado. Es decir, que se tenga un conjunto de acciones que la institución en el plano de la acción colectiva le corresponda a generar un marco donde todos convaliden desde su distinto nivel de acción la forma en que se ha estructurado el proyecto público. La ética en ese caso genera estas distinciones para generar la facticidad y la validez de las acciones de la institución pública, en el sentido de que durante, antes y después se regula la funcionalidad, la necesidad y la operatividad en términos de recurrencias con el diseño, la evaluación y las capacidades sistémicas de administración, así como las metas de integración y la capacidad de instalación y duración de las actividades, siendo estos ámbitos económicos dentro de políticas del proyecto y de aspectos legales aplicables, forman parte de premisas culturales que están dentro y fuera de las instituciones y que dan cuenta de indicadores dentro de la actuación del Estado en términos de estos proyectos, para regular o para verificar el bienestar, la pobreza, la seguridad, etcétera. Indicadores que sean aplicables a la observación de la distinción entre facticidad y validez en relación a la legitimidad y la legalidad. Esto implica que la ética no es personal, es decir, no es una acción que tenga que ver con el que dirige el proyecto, sino que tiene que ver con una acción colectiva soberana del Estado, de sus instituciones y de sus funcionarios, en términos de la acción de dirigir los proyectos públicos, lo que decanta en que la comunicación de estos tres ámbitos sea un proceso de selección de posibilidades que rige un proceso donde comunicar implica que dependan las acciones de crear, realizar, implantar, implementar y evaluar el proyecto público como una comunicación de riesgo que consume riesgo, en el sentido de que se pone a prueba estándares de legitimidad de los proyectos como un riesgo que genera una diferencia vía el trabajo y que dentro del proyecto fortalece la institución a través de la acción ética del proyecto. Esto implica que se valore una comunicación que evalúa, pero que también restabiliza
en términos de una selección de una acción comunicada, de tal manera que el proceso global de la institución pública y de la sociedad que está relacionada de ese modo con ellos, genere un punto de vista que se cumple con respecto de estándares éticos, donde hay confianza, legalidad y legitimidad, y de pronto esto genera una evolución de la administración pública en el sentido de que se transforma el proceso de comunicación con el público de una manera ética, como una comunicación que alcanza la administración y que incluso puede hacerse publicidad en términos de la oferta electoral eventual, haciendo deseable el sentido de la construcción de la confianza como un proyecto a futuro y como una oferta electoral específica como acciones de prestigio del gobierno en funciones vistas a una oferta electoral futura eventual. Una de las cosas, puedo cambiar la diapositiva que implica esta siguiente lámina. Significa que la disciplina de la administración y de la ingeniería tienen que reforzar un contexto de operatividad en el sentido de que tienen que crear tecnologías de gobierno que refuerzan el enlace entre gobernanza y justicia, en la medida de que la palabra gobernar implica ser gobierno, pero también administrar y en un segundo formar tecnologías de gobierno que en este sentido se puedan enfocar a disciplinas que medien a través de la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, los algoritmos y el Big Data, de tal manera que las decisiones administrativas o la idea de una administración pública de gobierno, en términos tecnológicos, pueda estar vinculada a la idea de gestión de una ciudad inteligente, a la idea de una conectividad en el transporte, la industria, las comunicaciones, el medio ambiente, donde hay un marco de conservación de mecanismos que dirigen los proyectos públicos de la ciudad y el Estado, de tal manera que haya la posibilidad de insertar disciplinas como la administración y la ingeniería, no sobre la idea de una disputa ética sobre el personal, sino del papel personal de administradores e ingenieros en la formación de la voluntad de quienes toman las decisiones de gobierno y se amparan en la tecnología como la IA o el Internet de las cosas, los algoritmos y el Big Data, para generar una versión de un gobierno donde estas profesiones y disciplinas consideren los planteamientos de la ética y la confianza para administrar el sentido de la optimización a través de la tecnología. Es decir, el gobierno administrará la población, pero los procesos que se enlazan con nuevas disciplinas con conocimientos avanzados tengan que ver con administrar optimizando. Es decir, recurrir a la autoobservación del proceso de gobierno como un proceso de mejora tecnológica, donde estas formas de observación, donde entra la ingeniería de administración, pueda generar la solución a demandas claras de legitimidad y de la verdad de acuerdo con el proceso de uso de tecnologías que vienen del área de la administración y de la ingeniería. ¿Qué significa entonces gestionar los proyectos públicos en esta relación con las instituciones públicas? En este contexto, que hay procesos de disciplinas que tienen que formar nuevas formas de pensar, de legitimidad, de legitimar, de validar y de factibilizar, con las categorías que tienen que ver con la administración y la ingeniería, aplicadas a un conglomerado de la ciencia que tiene que ver con la burocracia y la administración pública. Siendo por un lado una relación de científicos y por el otro lado de políticos, la administración siempre debe de nutrirse de la ciencia y además generar un ethos nuevo que tenga que ver con el conocimiento de estas disciplinas. Este ethos nuevo tiene que ver con la sustentabilidad. La administración nacional tiene que ser optimizacionalista y sustentabilista, en el sentido de que la armonía de lo propio, de los límites de la ecología, y de una nueva ética que cruce estos caminos de exigencias que tienen que ver de la optimización y la sustentabilidad, de la innovación y de la cultura, sean introducidos en esta administración pública que ya tiene una historia de más o menos 10 años, y que de pronto en este cambio de tiempo, que es el tiempo de la pandemia, sepan girar a una situación donde echar mano de estas racionalidades que van surgiendo en estos ámbitos de la ingeniería y la administración, como disciplinas que crean conocimiento donde se trata de economizar, de no dañar el medio ambiente, de energías limpias, de ecología, de presencia de mujeres en niveles de decisión, y su mayor participación en todos los ámbitos, de la necesidad de igualdad, de resarcir el daño ambiental y de considerar la pobreza y la precariedad, den una racionalidad distinta
que tenga que ver con que la palabra de la planeación tecnológica y la administración optimizada tengan que ver con necesidades dentro del proceso de la pandemia del 2021. Entonces, la dirección de los proyectos éticos será de una manera más o menos clara, un ámbito donde las instituciones públicas y sus marcos éticos tengan la posibilidad de un instrumental de herramientas nuevas que implican a la ética como un requisito que puede ser también instrumental, pero también cultural, de tal manera que sea un proceso autorregulador, autorreferente, autopoético de la cultura en general y de la cultura de las instituciones, con el proceso de la confianza de acuerdo a un nivel sistémico, donde se formulen estas distinciones de gobernanza, soberanía, legitimidad y validez, como un ámbito inmanente de la cultura de la institución pública, de tal manera que habrá una forma de ver la institución y los procedimientos de ética y funciones, o de ética, institución y bien público, y bien común, que digan, como una nueva expectativa de optimización, de autorregulación y de desarrollos tecnológicos. Las conclusiones es que esta aparente disyuntiva que hay entre los proyectos públicos y las instituciones públicas debe de abrirse un espacio de reflexión donde la autorregulación y la armonía por reducción de complejidad haga emerger un espacio para administradores e ingenieros, y para otras racionalidades que son parte de un nuevo escenario donde el tema no es prevenir la corrupción o tejer un proceso que impida que haya una autoconciencia de las crisis de la corrupción, sino que las múltiples crisis llevan a espacios multidisciplinarios y multidimensionales, donde las racionalidades puedan pensar en una autorregulación ética que permita pensar la conciencia de nuevas racionalidades que se formulen e impacten el papel del funcionario público, del administrador de proyectos públicos, frente a un proceso de legitimación donde el papel real de la ética tenga que ver con una confianza que se anude la justicia y la capacidad de gobernar. De ahí que el gobernar sea hacer un mundo social en términos nacionales, donde las crisis como la pandemia o el avance tecnológico o disciplinar puedan hacer de las problemáticas mencionadas de género, de desarrollo, de precariedad, de tecnología, nuevos contextos para pensar un etos dentro del significado de nuevas coordinaciones para pensar el porvenir de las décadas que vienen. Eso sería todo. Gracias. Le agradecemos su participación al doctor Carlos Arturo Rojas Rosales, y a continuación comenzaremos con la siguiente exposición. Doctor Carlos Rojas, en caso de que nuestro público quiera ponerse en contacto con usted, ¿cómo lo encuentran o por qué medio podría llevarse a cabo esta interacción? Yo estoy contestando situaciones académicas por el correo electrónico, que es carlos.rojas@políticas.unam.mx. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Doctora María Emily Reiko Iso Fujiyama. Realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Psicología de la UNAM. En 1981 se incorporó al personal académico de la facultad y actualmente ocupa una plaza de profesora titular C, de tiempo completo. Ha dirigido más de 90 tesis, tanto de licenciatura como de maestría y doctorado. Ha publicado diversos artículos en revistas nacionales e internacionales, 4 libros en coautoría y 15 capítulos del libro. Entre las distinciones que ha recibido están el premio Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado por la UNAM en 2006. Reconocimientos por haber dirigido las tesis ganadora de primer lugar en el Concurso Nacional de Tesis del Congreso Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología en 2005 y en 2006, así como la Cátedra Especial Ezequiel A. Chávez en 2014. Buenas tardes. Agradezco a todas y a todos la presencia y la atención. Una vez que escuchamos al doctor Carlos Rojas, que nos habló desde un observador externo a nivel estructural, esta ponencia va dirigida hacia el interior, hacia qué hacemos a nivel de cara a cara. Los objetivos de esta presentación son destacar la importancia de la mediación en la gestión de proyectos públicos y sociales,
Presentar algunas de las tareas que debe desempeñar un director de proyectos en tanto mediador y recuperar la finalidad de los proyectos públicos como meta colectiva. Vamos a hablar un poco acerca de los conflictos, por qué se piensa que los conflictos son inevitables, cómo los podemos solucionar, la importancia del contexto y de la cultura en la generación y en la solución de los conflictos, y cómo la propuesta, ¿no? Esta propuesta de la nueva inteligibilidad que ya nos anunció el doctor Carlos Rojas, ¿no? Lo que yo denomino un nuevo framing o un nuevo marco. Bien, partimos entonces de la idea de que el conflicto es inherente y es inevitable. Puede surgir dentro de la institución o entre las instituciones que participan de un proyecto, y finalmente se requiere de contar con procesos eficaces para prevenir y para resolver los conflictos, porque precisamente se asume que la ausencia del conflicto es lo que permitiría resolver un proyecto de la mejor manera. Bueno, dentro de la idea de una gestión de proyectos, también, ¿no?, está esta idea base: el conflicto es inevitable, pero se ubica, ¿no?, que las fuentes del conflicto están en los recursos, en las prioridades de programación o en los estilos personales de trabajo, y que para resolver o prevenir un conflicto se requieren reglas básicas, ¿no?, reglas, normas y una práctica sólida, es decir, que quien esté gestionando el proyecto sea coherente y toda la vida mantenga la misma postura. Ahora, en la gestión de conflictos, y aquí ya quisiera que empezáramos a pensar que no solamente es un conflicto como un problema, sino en realidad en el trabajo grupal, ¿no? ¿Qué pasa en la interacción? Bueno, pues podemos propiciar como gestores de proyectos, como evaluadores de proyectos también, el asunto de la negociación, es decir, que las partes en conflicto se encuentren y dialoguen. Seguramente las soluciones que se van a encontrar no son al 100% satisfactorias para las partes, pero se puede encontrar un término medio. Y simplemente lo que estaríamos haciendo es acercar a las partes en conflicto. Pero también podemos intervenir de tres formas distintas. El arbitraje, que sería la manera menos deseable en este caso, pero que es la manera en que el sistema jurídico resuelve los conflictos, y es que exista un árbitro o juez, que es quien decide. Las otras maneras son las que podríamos estar diciendo son más recomendables en estos casos, que son la conciliación, es decir, acercarnos, ¿no? Hacer como casamenteros, acercar a las partes en conflicto para que puedan dialogar y puedan ponerse de acuerdo, o la mediación, en donde no solamente los ponemos en contacto, los acercamos, sino que también nos podemos permitir hacer propuestas. Lo interesante aquí es de que estas reglas, que parecerían como universales y aplicables en todos lugares y en todo momento, dejan de lado un aspecto muy importante, que es el contexto cultural. Y la cultura es una manera de mirar al mundo y de entender la vida. A nivel micro, ¿no?, estaría observándose en los valores, las creencias, estilos de comunicación e inclusive la forma de conducirnos. Y a nivel macro estaríamos hablando justamente de estos mandatos, políticas y prácticas a nivel organizacional. Y la organización no solamente es un consorcio, también puede ser una institución más pequeña o, de hecho, alguna comunidad. Entonces, esta cultura, ya sea la cultura global y también la cultura organizacional, finalmente hace que la forma de vincularnos, la forma de comunicarnos y por ende la forma de solucionar, ya no digamos conflictos, retos, de abordar retos, sea distinta. Y tenemos justamente esta parte de la política interna de la institución, y que a veces la política interna de uno y otro stakeholder pueden no coincidir. Puede también haber influencia de entornos externos a las organizaciones. Por ejemplo, una postura religiosa que esté permeando en una persona
que la lleve a conducirse y a tomar decisiones de cierta manera y que finalmente pueden no ser armónicas con el resto del equipo de trabajo. También es importante las maneras tradicionales en las que se pueden resolver los conflictos, esto que llamamos usos y costumbres, ¿no? Y los usos y costumbres no solamente son de pueblos originarios. Todos, y en la burocracia en especial, existen muchos usos y costumbres. Y este asunto de si la cultura es individualista o colectivista, este punto lo dejé al final por la siguiente razón. En las culturas individualistas, finalmente, usualmente se usa trabajar como en forma de equipo de trabajo, en donde cada quien hace su función y el gestor del programa, el gestor del proyecto es el que coordina. Entonces, las personas de culturas individualistas se sentirán más confortables si trabajan de esa manera. A mí, déjame hacer mi tarea, déjame hacer mi función y ya después el coordinador que coordine. Mientras que en las culturas colectivistas, seguramente la manera más adecuada de trabajar sería en forma de equipos, en donde se hace un trabajo colectivo con el principio de que el todo, la suma, es más que la suma de trabajos individuales, porque hay intercambio de opiniones, hay creatividad y hay algo muy importante, cohesión grupal. Ahora, precisamente por ello, entonces estamos mirando que la gestión de proyectos, la evaluación de proyectos, ya está implicando este campo que se llama transdisciplinar o multidisciplinar o interdisciplinar, ¿no? Dependiendo de la manera en que esté integrado y que entonces requerimos no solamente de conocimientos administrativos, sino también jurídicos, pero también psicológicos, ¿no? Cómo mover afectos, cómo trabajar con ellos, las partes sociales institucionales de las cuales ya nos habló el doctor Rojas, y también este entorno global que serían las normas, costumbres, creencias, ¿no? Y precisamente esta perspectiva de género, que es importante, ¿no? Y la transversalidad, es decir, los distintos roles, los distintos tipos de personas, cuál es su lugar, cuáles son sus atribuciones, etc. Todo esto, ¿no? Sería deseable que lo pudiéramos manejar como gestores de proyectos. Ahora, uno de los riesgos de los que nos advierte Zygmunt Bauman, ¿no? Es cuando finalmente la razón instrumental prima sobre la calidad humana. Y entonces la sociedad se convierte en un objeto a administrar, el equipo de trabajo es un objeto a administrar y el proyecto es un objeto a administrar. También puede ser considerado, ¿verdad?, la sociedad como un conjunto de problemas a resolver y por los cuales se diseñan programas y proyectos sociales, porque hay un problema que tenemos que atender y la interacción en el equipo de trabajo y entre los stakeholders también son problemas. Y de aquí deriva esta visión justamente de que el conflicto es inevitable y que el conflicto debe resolverse. Y también podemos tener una mirada un tanto más global y pensar que hay que controlar, dominar, predecir y controlar, que es finalmente una meta de la ciencia positivista. Es decir, convertimos a la sociedad en un objeto de la ingeniería social. ¿Cuáles son las repercusiones de esta perspectiva? Podemos generar obediencia, pero acrítica. Y si algo no sale mal, uno termina diciendo, así me dijeron que lo hiciera. El jefe dijo que así. Y no nos involucramos y no asumimos nuestra responsabilidad. También podemos caer en una rutina en donde no entendemos a qué o por qué o para qué de nuestras tareas y nuestras acciones. Y entonces hacemos las cosas sin interés, con lo cual puede la calidad, la implicación y la responsabilidad se pierde. Y el riesgo más grave, me parece, es que justamente deshumanizamos al otro, porque el otro se vuelve el objeto del programa y no son seres humanos de carne y hueso, con cara y con nombre y con afecto, ¿no? Son simplemente un otro, ¿no? Así como echarle la ficha a la máquina, conectar el teléfono cuando se le baja la batería y ya,
¿no? Se convierte en un objeto. Entonces, esto es una llamada de atención muy importante cuando estamos hablando de proyectos sociales y cuando estamos hablando de proyectos gubernamentales. Estas actitudes, ¿no?, de no involucramiento, de indiferencia, justamente pueden facilitar las prácticas de la corrupción. ¿Por qué? Porque ya busco yo mi mejor interés sin importar lo demás, porque lo demás son objetos, ¿sí? No me interesa. Y justamente la corrupción atraviesa tanto al sector privado como al sector público. Y cuando se usa moverse en términos y en estrategias corruptas, entonces finalmente lo naturalizamos, lo vemos normal, lo vemos así es y propiciamos que se reproduzca la corrupción, ¿sí? Entonces, finalmente habría que entender cómo es este contexto y entonces precisamente cómo, ¿no? Ya nos los adelantó a nivel estructural el doctor Rojas, este asunto de la confianza, este asunto, ¿no?, de estas interacciones, justamente para erradicar o para evitar estos riesgos de prácticas corruptas. Ahora bien, entonces, cuando estamos pensando en proyectos sociales, estamos recién haciendo referencia a este concepto que se llama el bien o los bienes públicos. Entre ellos, por ejemplo, la salud, ¿no?, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación. Y un bien público puede ser caracterizado como aquel que puede ser consumido simultáneamente por todas las personas, que no se puede excluir a nadie de ese derecho, que debe ser accesible para todos, y este es uno de los problemas que tenemos. Está el derecho a la educación, pero la educación no es accesible para todos, ¿no? Ahí hay un problema ético muy importante. Y que además el uso de ese derecho no cuestiona la disponibilidad para los demás. No quiere decir que porque yo fui al médico, otra persona no pueda recibir atención médica. Y por lo tanto, como no estamos hablando de eficiencia, eficacia y ganancia, rendimientos, sino estamos hablando de un bien público y del bienestar social, los bienes públicos deben ser gestionados y provistos por el sector público. Y esto debe ser el motivo, el motor de los programas sociales. Entonces, finalmente, estamos hablando de que requerimos de un nuevo marco o nuevo framing para poder encuadrar nuestra actividad en tanto participantes, en tanto gestores, en tanto evaluadores de proyectos y programas sociales. Tenemos que generar nuevos consensos en donde revaloremos las metas. Las metas no es enriquecerme, la meta no es ser famoso, sino la meta es el bien común, ¿sí? Y tenemos que poner todas nuestras habilidades y nuestros recursos al servicio de este bien colectivo. Lo importante, ¿cómo legitimamos nuestra acción? Un poco a nivel de persona, de profesional, con nuestra responsabilidad social, ¿sí? Hay que asumir esta responsabilidad y entender que lo que hagamos y dejemos de hacer y la manera en que lo hagamos no solamente va a ser a mi beneficio, sino puede afectar o puede ayudar a los demás. Y también estar pensando justamente en esto que ya se ha vuelto un eslogan y que se ha vaciado de significado, pero habría que recuperarlo y resignificado, el compromiso social de las organizaciones. Estas organizaciones, especialmente la administración pública, ¿sí?, se vuelque hacia el compromiso social. Y justamente que podamos hacer un trabajo conjunto para crear nuevas opciones de trabajo, de manera de trabajar, de manera de administrar y precisamente de manera de pensar a los demás. Y con estas breves ideas concluyo mi presentación. Muchas gracias. En caso de que nuestro público quiera ponerse en contacto con usted y también con nuestros otros dos ponentes, ¿cómo los encuentran o por qué medio podría llevarse a cabo esta interacción? Bueno, en mi caso, pues dado que ahorita estamos confinados, pues estoy usando más el correo electrónico con mucho gusto y es muy mnemotécnico. Es mi nombre, emily@unam.mx.
y con mucho gusto ahí yo podría atenderlos. Maestra Lilian Guadalupe Delgado Espejel. Ella es psicóloga por la UNAM y maestra en salud pública por the University of Sheffield. Se especializa en implementación de proyectos con metodologías ágiles y en monitoreo y evaluación de programas orientados al cambio social. La maestra Delgado se distingue por su amplio conocimiento desde las diferentes aristas de la disciplina de la salud pública, como investigadora en Population Council, investigadora en la iniciativa privada para Grupo Vitalnex, como líder de monitoreo y evaluación en la organización civil en Pro Mujer y Andar, y actualmente desde el gobierno en el ISSSTE. Así, ejerce con pasión y técnica, pero sobre todo con una mirada crítica, el diseño, la implementación, la evaluación y la sostenibilidad de proyectos dirigidos al cambio social. Se titula su plática Evaluación de Impacto. ¿Impacto para quiénes? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor compartir este panel con la doctora Emily, con el doctor Carlos Arturo. Y bueno, ya he aprendido bastante de sus pláticas y me gustaría mucho compartir la mía. Estoy compartiendo mi pantalla, me parece que ya se ve. Así que agradezco mucho la presentación que me hicieron favor de hacer, entonces voy a comenzar. En el marco de este tema de los proyectos públicos y sociales, desde quiénes y para quiénes, me permito hablarles un poco desde la mirada, desde mi práctica profesional, mi presentación que se titula Evaluación de Impacto, ¿Impacto para quiénes? El objetivo que persigo con esta charla es abrir la conversación en torno a los tomadores de decisiones sobre el impacto generado a partir de programas públicos y sociales para hacer una afrenta a la evaluación tradicional en México. Un poquito de contexto. En el 2000, en nuestro país se hicieron esfuerzos sin precedentes para construir una administración pública anclada en la gestión por resultados. Como consecuencia surge la Ley General de Desarrollo Social y, bueno, nuestro órgano regidor en la evaluación, que es el Coneval. Y también surge el presupuesto basado en resultados. Mientras que en el resto del mundo, en Estados Unidos, en Reino Unido y en Australia, el monitoreo y la evaluación, que es un argot que nosotros que nos dedicamos a la evaluación de programas, manejamos y construimos y ahora entendemos que es dinámico, pues ya se hablaba de esto desde los 90s. Incluso desde los 90s ya había una colaboración entre la industria privada, las empresas B y la filantropía. Pero bueno, ¿qué es medir impacto? ¿Qué es evaluación de impacto? Les voy a presentar algunas aproximaciones teóricas y actuales. Impacto, según el Banco Interamericano de Desarrollo, es medir de una manera periódica y sistemática el efecto causal. Para la asociación SOPACT, que es una asociación inglesa, evaluar impacto significa medir lo intangible, la esperanza, el involucramiento, el empoderamiento, la agencia, la participación social. Es medir el valor que se genera. Y es, como decían mis colegas, mis compañeros, es medir elementos confiables e independientes para evaluar el desempeño gubernamental. Los criterios para evaluar un programa de manera tradicional en México es que tenga consistencia, coherencia, impacto y una gestión pro monitoreo y evaluación. En resumen de este contexto, en el 2000 se instala una democracia en México percibida por la ciudadanía. En el año 2008 surge la peor crisis de la historia de la humanidad. Ojo, esta fuente es del 2019, todavía no pasaba COVID. Y entonces urge restaurar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Como ya mencionaba el doctor Carlos Arturo, la cultura de la ética y bueno, la doctora Emily, las colaborativas. Hasta aquí todo parece que va bien y que está muy derechita la línea, ¿no? Pues nada más hay que aumentar la rendición de cuentas. Para golpear o para atacar
estos objetivos de desarrollo sostenible que nos presenta la ONU. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible por las que los países amigos hemos firmado para alcanzar 170 metas que ataquen estos objetivos, ¿no? El primero, como siempre, es el fin de la pobreza. Hasta aquí también todo parece que va muy bien. Vamos a ver, ¿cómo va la medición de la pobreza en México? Ya vimos cómo se miden los programas sociales en nuestro país, los programas políticos. Vimos un poquito de historia, entonces en el 2000, que es desde donde parto yo, hubo una disminución en la mitad de la población en situación de pobreza. Y si nos brincamos hasta el 2016, la fuente que estoy presentando es de la organización civil México Cómo Vamos, con datos del Coneval. Pues apenas si se movió un poquito, ¿no? Hemos 16 años, bajó incluso casi un punto porcentual. Entonces vamos a hablar del elefante en la sala. ¿Quién dicta estos objetivos, estos 17 objetivos que les presenté? Obviamente es la ONU, pero ¿quién está atrás de estos objetivos? ¿Quién dice que debemos de perseguir en los programas sociales? Los tomadores de decisiones más incidentes son el 10% más rico de la población. Estos son datos actuales del 2021. Y me permito citar exactamente lo que dicen Arnov y Nadine en su artículo de Three Big, los tres más grandes. Sus misiones pretenden atacar las causas profundas de los males de la humanidad. Sin embargo, esencialmente se involucran en prácticas de mejora para mantener los sistemas sociales y económicos que generan las mismas desigualdades e injusticias que desean corregir. Entonces, no nos parezca extraño que en 16 años no nos hayamos movido nada. Estos son las 20 fundaciones con mayor fortuna en el año 2021. Hasta arriba está Novo Nordisk Foundation. Ellos, para los que nos dedicamos a la salud, son un referente, son los creadores de la insulina, los dueños de los programas de combate a la enfermedad de diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Luego tenemos Bill y Melinda Gates Foundation, esa nos suena familiares a todos. Inca Foundation es una fundación holandesa, Wellcome Trust, y ya, de ahí todas las americanas, ¿no? Entonces, en esta lista de actores involucrados, rara vez aparece la participación social como incidentes en la toma de decisiones. Las colaborativas entre gobiernos, organizaciones sin fines de lucro, la academia y la industria privada han resultado un mecanismo innovador y efectivo para el desarrollo de programas sociales, sí, pero no aparecen como agentes de cambio los propios beneficiarios. El gran problema de esto es que las personas, las comunidades, los usuarios finales, los humanos, no son tomados en cuenta para delimitar los diseños y las evaluaciones de los programas sociales. Las diferencias entre alcanzar objetivos y alcanzar impacto coinciden en que debemos de tomar en cuenta tres cosas, tres conceptos básicos. Una cosa es las necesidades de las personas, otra cosa son sus demandas y otra cosa son sus deseos. Y si los tomamos en cuenta como agentes de cambio a los propios beneficiarios, debemos de partir por identificar estas tres diferencias, las necesidades, las demandas y los deseos. Les voy a poner un par de casos de evaluación. ¿Qué pasa cuando agregas el factor interacción? Voy a presentar enseguida un par de imágenes del mismo programa con diferente tipo de evaluación. Es un caso colombiano, incluso voy a poner de una vez las imágenes y les cuento lo que decía la lámina anterior. Esta es la misma, es el mismo país, la misma ciudad. En la imagen de, a la izquierda, ¿no? Lo tenemos a la izquierda. Los puntitos rojos son la zona urbana, mientras que los verdes son la zona rural de estas zonas donde se implementó un programa de incentivos a las comunidades que viven de la cosecha y la comercialización del café.
La evaluación del lado izquierdo solamente tomaba en cuenta los puntos rojos, que eran quienes recibieron los incentivos. Mientras que esta, que es una fotografía con tecnología de la NASA, con tecnología geoespacial, analizaba las interacciones de estas personas de los puntos rojos que iban a los puntos verdes y cómo interactuaban con esas otras personas. Entonces, si se dan cuenta, la evaluación en la imagen izquierda se quedó corta. Hacer encuestas, entrevistas y mediciones sobre beneficiarios únicamente en los puntos rojos no alcanza para cubrir todas las interacciones sociales sobre las que estos incentivos económicos pudieron tener un impacto. Entonces aquí lo importante es ver cómo la interacción entre unas personas y otras, aunque no sean beneficiarios directos, también causa un impacto y hay que medirlo. Siguiente ejemplo. Este es un ejemplo empírico. La importancia de colocar a la población objetivo al centro. Este caso me sucede a mí cuando estaba trabajando en derechos sexuales y reproductivos en la Ciudad de México. Ya una vez aprobada la ley de aborto legal en la Ciudad de México, me encuentro con el caso de Laura, la niña de 12 años que quería ser señora y no quiso interrumpir su embarazo. En una de las clínicas de interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, está una niña que nombraré Laura, y le pregunto con obviamente técnica, pero lo dejo aquí resumido: Laura, ¿por qué no quieres interrumpir tu embarazo? Tienes 12 años, eres una niña. Y Laura me contesta: doctora, yo quiero ser señora. Y le pregunto: ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es ser señora? Quiero tener mi cuarto aparte y mi tele. Eso es lo que quería Laura. Y entonces para ella, estar embarazada significaba que la iban a respetar como señora y que le iban a hacer un cuarto aparte y le iban a poner una tele. Si me voy a la parte técnica, los objetivos del programa de prevención de embarazo adolescente fueron estos, no los pueden consultar, todavía está el documento en línea. Eran 4 objetivos coyunturales que hablaban de ampliar oportunidades laborales y educativas, de favorecer decisiones libres, responsables e informadas, de dotar de métodos anticonceptivos y de, por supuesto, aumentar la calidad de la atención en los servicios de salud sexual y reproductiva. Ninguno de estos 4 objetivos, ninguno, atinó a preguntarle a las adolescentes y a las niñas que iban a entrar a la etapa reproductiva qué era lo que querían, qué significaba para ellas estar embarazada. La tasa de fecundidad de niñas y adolescentes aumentó, no solamente no disminuyó, sino que aumentó de 1.9 a 2.3 durante este programa. Entonces el modelo no solo fracasó, sino que perdió la oportunidad para identificar las causas raíz de los embarazos adolescentes. ¿Por qué? Porque no se involucró a la población objetivo en el diseño. Para los que nos dedicamos a hacer evaluación, esta imagen que coloqué a la izquierda es el mapa de teoría de cambio, que es un modelo para diseñar y evaluar programas de cambio social, programas que apunten a un cambio en las comunidades, ¿no? Entonces empieza aquí donde cuál es el problema, vamos definiendo qué es lo que se quiere, cuáles son los supuestos, los riesgos y al final qué es el cambio que quieres ver en la meta. Sin embargo, este mapa, que aunque es universalmente utilizado y utilizado por organizaciones con mucho fondeo y con muchos donantes, le falta esta otra parte. ¿Qué consecuencias tiene en las vidas de las personas las metas que yo estoy colocando? Si me regreso al ejemplo del embarazo adolescente, teníamos 4 objetivos que ninguno se preguntaba qué sucedía después de lograr estos 4 objetivos. Se desvió por completo del colectivo al que se estaba apuntando este programa, ¿no? Entonces, recupero los 3 conceptos que mencioné antes
para dar un ejemplo a partir de un análisis cualitativo. Estas son las demandas de una comunidad de mujeres para realizar actividad física. Bueno, pues lo que ellas piden son espacios públicos para realizar actividad física, parques con aparatos de ejercicio al aire libre o aparatos de ejercicio físicos. Lo que ellas desean, pues, es reducir grasa corporal, pero realmente la corrección, lo que ellas necesitaban era ayuda para trabajo doméstico y cuidado de los hijos y las hijas mientras ellas estaban haciendo uso de estos espacios públicos. Lo que quiero transmitir es que no va a ser lo mismo la demanda y el deseo del beneficiario directo con las necesidades. Si notamos acá en la lámina, son tres cosas bien distintas que apuntan a poder realizar actividad física y reducir grasa corporal. Conclusiones. Habrá entonces que tejer modelos colaborativos entre los gobiernos, la sociedad civil, la industria privada y, más importante, la población objetivo. Habrá que valernos de la evaluación de métodos mixtos. Evidencia cualitativa es indispensable. Ya es 2021, ya no podemos prescindir de la parte cualitativa para medir impacto desde una definición más innovadora, como presenté en el marco teórico. Sí, por supuesto, medir impacto es tener evidencia cuantitativa que refleje estadísticas, que vea cómo se va moviendo el índice de pobreza. Pero la parte cualitativa, la evidencia, cómo viven las personas, la experiencia durante los programas sociales, esa parte es la que nos va a aportar lo intangible. Y colocar a la población objetivo en el centro, tanto del diseño como de la evaluación. Y la última pieza integrativa, la coproducción. Desde los mediadores y diseñadores del programa, los evaluadores y, más importante, la participación sistemática de la población objetivo para garantizar su sostenibilidad. Desde ellos y ellas, para ellos y ellas. Esta es la bibliografía que consulté. Y aquí están mis datos de contacto. Me pueden contactar en Twitter o mandarme un email. Muchísimas gracias por la atención. Le agradecemos su participación a la maestra Eliana Guadalupe Delgado Espejel. A continuación, haremos unas preguntas. Y la primera pregunta que yo tengo es para la maestra Liliana. Y es la siguiente. ¿Cree que en México realmente se contemplan las necesidades, demandas y deseos de las personas para el diseño de los programas sociales? Creo que tenemos muchos Méxicos y tenemos muchas apuestas para combatir el cambio social en México. Si doy una respuesta breve, no, me parece que todavía estamos lejos de medir los deseos, las demandas y las necesidades como tres esferas distintas. Me parece que todavía hay una mirada muy cuantitativa al diseño y a la evaluación de los programas, por lo que solamente nos enfocamos en medir si la necesidad subió o bajó. Ok, gracias. Tengo otra pregunta para el doctor Carlos Arturo Rojas Rosales, y es la siguiente. ¿Ve muy lejos que el gobierno mexicano logra ir por este cambio de la toma de decisiones de la mano de la inteligencia artificial? No, no, la cuestión es cómo, ¿no? Que eventualmente creo que se tomarán decisiones para generar una ciudad inteligente en todos los ámbitos, incluso en el de gobernanza, pero el proceso es que no hay como una vía clara o clave en el cual cuaje la idea de cómo la ética y la confianza sea un eje rector en términos de la cultura para ese proceso. Creo que ahí falta mucho porque hay lugares como ciudades de Estados Unidos donde cada vez que se detona una pistola la inteligencia artificial lo puede detectar, pero en cambio las medidas que se toman son, por ejemplo, dejar que la gente, por ejemplo, si es un barrio de negros, haga la cuestión que está haciendo con esas armas de fuego y no hay alguien que intervenga, aunque ya lo saben, y en otros casos es securitizar, ¿no? Entonces hay
Hay formas en las cuales se puede decidir generar una gestión de gobernanza en esos términos, pero no siempre son como medidas que son adecuadas. Entonces yo digo que aquí en México hace falta establecer como los criterios de la política que tiene que ver con esos ámbitos, y creo que no se están gestionando de una manera sistemática. Hay todo lo que tiene que ver con el gobierno 2.0 de instituciones como el INAI o como instituciones como transparencia del gobierno del Distrito Federal, pero creo que falta sistematizar, creo que muchos ámbitos donde se tiene que ver con cómo aplicar estos avances. Creo que ese es el hándicap o la tarea que tienen los ingenieros y la gente que está en administración, en las empresas incluso, de generar un cambio que tenga que ver con un proyecto global de la ciudad o global de cada ciudad en el país para tener un gobierno de esta naturaleza en estos términos, ¿no? Hay mucha entrada para tener como trabajo en ese sector, pero no hay un cierto tipo de proyecto sistematizado que sea claro. Hay varios esfuerzos, hay varias intenciones, hay empresas que están involucradas, pero también se necesita tener como una política general del tema, ¿no? Que tenga que ver con ciertas bases. Creo que aún no se ha desarrollado del todo esa parte y que eventualmente se tendrá, pero el cómo es importante, ¿no? El cómo se hace. Sí. Sí, gracias. Bueno, ahora yo tengo una pregunta para la doctora María Emily. La doctora María Emily nos dio la plática que se llamó la mediación como instrumento regulador del desempeño en la gestión de proyectos públicos y sociales. Doctora María Emily, yo quisiera preguntarle por qué es tan importante la mediación como instrumento regulador del desempeño en la gestión de proyectos públicos y sociales, y de qué manera se le puede transmitir esta mediación, esta importancia a los jóvenes. En realidad son principios de convivencia y al parecer esta exacerbada individualización actual, ¿no? Y esta invitación al placer, al goce, a la satisfacción inmediata, nos hace olvidarnos de los demás. Y entonces, justamente en este panorama, una de las preguntas es, ¿y cómo puedo coordinar yo un equipo de trabajo? ¿O cómo puedo yo coordinar un grupo de trabajo? ¿O cómo un conjunto de personas se pueden sentir un grupo? Entonces, les decía, no es que haya un conflicto abierto, es que simplemente ya no pensamos en los demás. No estamos pensando en los demás. Y creo que esta es una parte muy importante. Y cuando tenemos muchas tecnologías, mucho software, ¿no? Muchos implementos para llevar controles, para llevar registros, inclusive de vigilancia, ¿no? He sabido de casos en donde hay drones en las oficinas para checar qué están haciendo los empleados, ¿no? Bueno, pero cuando no hay un sentido, cuando no hay una responsabilidad, cuando no hay una involucración, pues estamos jugando al gato y al ratón, pero no hay una implicación. Y justamente mi preocupación, ¿no? Que ya llevo bastante tiempo pensando en esto, es precisamente los proyectos sociales. ¿Sí? Son bienes públicos para la sociedad, ¿no? Y pues yo por ahí digo de broma, ¿no? Los servidores públicos que deberían estar al servicio de la sociedad son los que se sirven del público, ¿no? Es decir, se sirven de los recursos, los utilizan, ¿no? En situaciones electorales, en otro tipo de circunstancias. Entonces, ¿qué hay ahí? ¿No? Necesitamos entonces mover esa estructura, justamente esos usos y costumbres, moverlos hacia otro lugar. Y a mí me parece que precisamente las nuevas generaciones son un punto muy importante. Un pequeño, un niño, yo le puedo enseñar y le puedo decir lo que yo quiera y me va a creer. Pero ¿qué resulta cuando yo le digo en la escuela no debes mentir? Y llego a casa y la mamá echa mentiras, ¿no? De, ay maestra, el niño se enfermó, tiene fiebre, no puede ir a la escuela y vámonos a Acapulco. No, esto no puede ser. Los chicos, los niños no tienen esta posibilidad de decisión y de gestión, que sí tendrían las nuevas generaciones. Y ahí está esta importancia precisamente en la formación de recursos, de personas preparadas, profesionales, ¿no? Que puedan empezar a mover por algún lugar, ¿no?
esta forma de relación y esta forma de operación. De hecho, ahí quería preguntarles una más, porque me pareció, bueno, igual me gustaría hacérselas para saber qué opinan cada uno de los tres. Ahorita que mostraba este slide la maestra Lilian sobre los 17 objetivos de desarrollo sustentable que tiene la ONU, está muy padre, como todos dicen, está muy padre la intención, es un proyecto ambiciosísimo, pero me gustaría saber desde la opinión de cada uno de ustedes, ponentes, ¿realmente qué tan realista o qué tan alejados estamos de poder conseguir cabalmente esos objetivos? Pues, bueno, si me permiten, inicio la conversación. Pues no es nada realista. Fue muy realista cuando se firmó el convenio, fue muy realista. Son 17 objetivos muy, o sea, son necesidades básicas, es agua, es perspectiva de género, es no violencia, es pobreza. Es a lo que todos los países deberían apuntar, o sea, con o sin objetivos de la ONU, todos los países deberían estar trabajando en ello, ¿no? Entonces, un poco el diálogo que yo abro justo es eso, es por qué no lo estamos logrando, por qué no se mueven las metas, pues porque se diseña desde acá, desde el escritorio, desde estas 20 instituciones que pongo, que dan todos sus billones y dicen yo que soy el dueño de la insulina, a ver, ahí te van 20 billones para la diabetes, pero desde acá, desde el escritorio. Y nadie está y compra agujas y diseña agujas cada vez más delgaditas para que la gente no le duela y se pinche y todo. Pero ¿es eso lo que necesita la gente que vive con diabetes? Agujas cada vez más delgadas. Probablemente ni siquiera reparen en que hay una posibilidad de tener agujas más delgadas, ¿no? O sea, la necesidad, el deseo y la demanda es otro. Entonces, mi respuesta es esa, pues no, es poco realista porque el diseño, o sea, ¿quién soy yo para decir que está mal? Pero bueno, podría estar mejor, podría estar mejor. Así es. Bueno, yo soy mucho más escéptica. Yo pienso que simplemente es una declaración de buenas intenciones para lavarse la cara. No es factible, en realidad, y tampoco hay el interés para que sea factible. Tenemos que pensar de una manera distinta, y les doy un ejemplo pequeñito. Ahorita para reponerse, ¿no?, del crack por el COVID, ¿no? En Europa están de plano, ¿no?, a fondo perdido van a meter un montón de millones de euros. Pero le están poniendo de condición a los países, dedícalo a tecnología y dedícalo a energías limpias. ¿Y por qué no? La meta es reducir el consumo de energía. ¿A qué me refiero? A que ahora tengo un cochecito eléctrico que tiene una pila de este tamaño y a la vuelta de 10 años desecho la pila. ¿Y qué le voy a hacer a esa pila? ¿Sí? Entonces, simplemente estamos pateando el bote para adelante. No estamos resolviendo. ¿Qué sería? Haz un uso más discreto, más razonable de la energía. Ya, eso es. Entonces, pero no, cada vez requerimos más energía y entonces, pues la energía limpia. También, ¿no? Esos famosos, yo les digo, molinos de viento del Quijote. Son unos plasticotes y se rompen. ¿Y a dónde los tiras o cómo? ¿Sí? Entonces, las soluciones no son soluciones. Las soluciones son inversión en tecnología para aumentar el margen de ganancia. Pero no hay ningún beneficio. Y cuantísima gente ni siquiera tiene luz eléctrica todavía en el siglo XXI. Gracias. Y había que, bueno, ¿no? A lo mejor nos viene bien usar la luz del día. Y a la hora de dormir es hora de dormir. No de estar en las redes, no de estar viendo la tele y no de estar metiendo. No. Y ya. Entonces, digo, hay cosas que verdaderamente a mí me parecen totalmente irracionales. Es una lavada de cara y son súper solidarios, pero ya se apañaron todas las vacunas. ¿No? Entonces dices, a ver, espérame un poco. ¿Y quieres que se acabe el COVID de esa manera? Pues así no.
Y así sucede, o sea, así vamos viendo, ¿no? La toma de decisiones y todo lo que se hace. Y claro, COVAX lo inventa Bill Gates, que es inversionista de Pfizer. Y entonces resulta que Pfizer es la vacuna, ¿no? Y todos los problemas de Pfizer, porque Pfizer provoca más trombos que AstraZeneca, pero eso no se dice. Y Pfizer provoca inflamación del corazón, y tampoco se dice, ¿sí? Porque además son vacunas transgénicas, y qué mejor laboratorio, qué laboratorio quisiera tener millones de pruebas. Ahí está. Entonces, COVAX ni siquiera es de la OMS, ¿sí? No lo está gestionando la OMS. Y entonces están colocando sus productos. ¿Y por qué no quieren compartir la patente? Pues porque, ¿qué pasó cuando se propuso, ¿no? Que se compartía la patente, se cayeron las acciones, los precios de las compañías. Entonces, respuesta, no se comparte. Razón tecnológica, porque aunque se comparta, no va a haber forma de producirlas. ¿Por qué? Pues porque los precursores, ¿quién los produce? ¿Y quién los monopoliza? ¿No? Entonces, bueno, y así, o sea, cualquier cosa tantito que le rasquemos, vamos a encontrar un montón de barbaridades que se están haciendo. Y entonces, pues, eso que se disfracen de hermanitas de la caridad y sí, que el tal, pues para nada, porque no se ve que estén actuando, ¿no? Entonces, para mí son simplemente formas de tapar el hoyo, de lavarse la cara, ¿no? Y de que seamos igual de crédulos todo mundo. Pero por ahí no creo que tendremos, ¿no?, que pensar de otra manera, ¿no?, desde otras epistemologías, desde otro lugar, porque si no, verdaderamente estamos colaborando a que el barco se termine de hundir. Esa es como mi opinión. Gracias. Yo, yo pensaría que son emblemas de poder, ¿no? El poder de un sistema que es el sistema político mundial, con un conjunto de instituciones, pero que el núcleo de su forma de generar la gestión del gobierno mundial está cruzado por intereses de muchos tipos y los intereses económicos son los que privan. El dinero que se presupuesta se enfoca a producir ganancias económicas, ¿no? Por ejemplo, en la IATA, que es la de energía, pues la energía que se compra, que se vende, tiene que valer y tiene que haber un vuelto sobre el valor económico de estas. Y muchos están sujetos a una gobernanza económica que está ligada a intereses que son prácticamente irrebasables. Entonces, quien toma las decisiones las puede tomar desde el ámbito de la política del bien común mundial, pero eso solamente es un emblema de un poder que a lo mejor no puede cumplir con lo que promueve, porque las manos las tienen atadas a un sistema de producción que es el que es injusto. Y entonces ese sistema de producción que es injusto es el que de pronto hace que el agua no sea un bien público, ¿no? Y que sea más bien un bien privado público que es privatizable, ¿no? Entonces, la lucha en los juzgados para tratar de ir contra una política que puede ser esta del uso de explotación del agua por intereses privados, se puede pasar 20 años en el juzgado, en un juzgado internacional, un juzgado comercial, porque nadie tiene interés de resolver porque lo que interesa es vender el agua, ¿no? Y entonces venderla es lo más importante. Entonces, todas esas previsiones que tienen que ver con esa forma de cómo el sistema jurídico internacional en temas como los de comercio, que son los que son más gravosos, prácticamente impiden la acción de la política mundial en el sentido de lo que las previsiones del 2030, ¿no? Entonces es un poco inalcanzable en términos de que la propia estructura del propio sistema político mundial está rebasada por los propios fenómenos de la contraargumentación jurídica y política de instancias privadas, que son poderes globales, ¿no? Lo que decía Emily y lo que decía Lilian, totalmente cierto, no se va a poder resolver de una manera concreta esta agenda, porque la agenda misma es una utopía para, no sé, para que todos tengan
tantito interés en ser más éticos, ¿no? En ser más seres humanos, ¿no? Entonces ese tantito interés pues ayuda, pero no se va a resolver en los términos de la agenda. En el 2030 van a sacar una nueva agenda, van a decir, pues así, ¿qué se llegó con 2030? Pues se llegó a estas soluciones, ¿no? Algunos tópicos, algunas formas, etcétera, y van a sacar una agenda nueva, pues para a lo mejor 2050, ¿no? Donde según ellos van a decir, bueno, hay nuevas racionalidades, nuevas formas de implementación operativa de proyectos que tienen que ver con la gobernanza mundial, y entonces van a decir, bueno, la definición es que se haga otro tipo de expectativa. No se pueden poner de acuerdo sobre quién es dueño de unos ductos que construyeron un país en territorio extranjero, la infraestructura transnacional. Hay una casi declaratoria de guerra en el Mediterráneo y en el Cáucaso, porque quién gobierna la energía, y a nadie le interesa si es energía limpia o no, es carbono y es gas y es petróleo, aunque todos andan diciendo que la energía debe ser limpia, nadie le ha invertido en la tecnología para que el petróleo no contamine, o los motores, etcétera, etcétera, que son como partes estratégicas. Y después la pugna va a ser por construirlos y después por refabricarlos o reconstruirlos o rehabilitarlos ecológicamente, y se puede ir hasta el infinito, ¿no? Sobre este tipo de cosas. Gracias. Perfecto. Bueno, nada más para agregar. A lo mejor ustedes son más jóvenes, pero pues la historia, para no irme tan atrás, eran los objetivos del milenio. Y llegamos al año 2000 y no pasó nada. Entonces, para el 2020, que sonaba muy bonito, ¿no? Llegamos al 2020 y tampoco pasó nada. Entonces, bueno, 2030, chance, ¿no? Y justamente, ¿no? Ya vamos para los del 2050 y así sucesivamente. Mejor prueba, pues no hay. Y los pueden revisar ustedes, ¿no? Ahí están esos objetivos. Y bueno, yo sí los anduve revisando y trabajando desde aquel entonces, ¿no? A mí sí me tocó estarlos revisando de manera crítica, ¿no? Y justamente toda esta fantasía alrededor de el siglo XXI, ¿no? Y, oh decepción, celebramos el año nuevo, todo el mundo se fue a dormir, al día siguiente todo el mundo despertó y el mundo era idéntico, ¿no? Entonces, ¿qué fue inaugurar un siglo? Absolutamente nada, fue el siguiente día y ya, ¿no? Entonces, porque el entorno no se iba a mover mágicamente, así de me duermo y despierto y ya estoy en otro planeta, ¿no? Entonces, el manejo de las utopías, y ahí sí, esta parte que tocó Lilian, ¿no? Los deseos. Y pues luego nos mueven por ahí en el consumo, ¿no? Y en la política y en todos lados a través del deseo. Entonces, este asunto también que maneja mucho Carlos, ¿no? Biopolítica y necropolítica, pues hay muchas cosas que discutir. Pero bueno, hacemos otra mesa redonda. Bueno, esto ya será off the record. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Carlos Arturo Rojas Rosales, a la doctora María Emily Reiko Ito Sugiyama y a la maestra Lilian Guadalupe Delgado Espejel por su valiosa contribución en la conferencia del día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación. Los invitamos a contestar la encuesta de retroalimentación que está publicándose en los comentarios de esta sesión para conocer su opinión sobre este ciclo de conferencias. Asimismo, los invitamos a permanecer atentos a nuestras redes sociales, donde se publicarán los próximos eventos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.